este nuevo día compartir con ustedes el mensaje, la palabra del Señor. Y todos sabemos como padres que es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos con nuestros hijos, porque nos dieron una herencia. Dice la Biblia que nuestros hijos son la herencia de Jehová, y como herencia a Él tenemos que devolvérselos, porque Él nos va a reclamar por lo que Él nos entregó. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros como padres de educar bien a nuestros hijos, de darles lo necesario, de proveerles lo necesario para que ellos tengan un buen crecimiento, una buena educación, una buena alimentación. Es una necesidad nuestra y es una obligación nuestra. Nosotros como padres tenemos la obligación de que nuestra familia tenga un buen desarrollo, pero tenemos que proveer los medios para que ellos tengan el crecimiento. Si nosotros, hermanos, tenemos una familia, tenemos que instruirla, tenemos que educarla en el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad, pero tenemos que proveerle los medios. Tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos qué es una oración, a quién nos dirigimos en la oración. Tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos en ir a la iglesia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a leer la palabra. Es más, a comprarle una Biblia. Nosotros tenemos la obligación de que nuestros hijos tengan una Biblia, porque el día de mañana nuestros hijos nos van a decir: papá, usted me invita a la iglesia y todo, pero lo primero que debemos de llevar a la iglesia es la Biblia, y yo no la tengo. Proveamos esos medios para que ellos tengan lo suficiente para que busquen de Dios. Instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Con la alimentación, nosotros tenemos la responsabilidad como padres de dar en la casa el alimento necesario que necesitan nuestros hijos para un buen crecimiento. Amén. Para que ellos se levanten bien, para que cuando vayan al colegio ellos tengan, hermano, siquiera una guapanela, siquiera un bocado de pan, siquiera un alimento. Pero tenemos la responsabilidad de administrar o de dar, proveer los medios necesarios. Amén. En el vestido también tenemos nosotros que proveer, hermano, para que nuestros hijos tengan un vestido, para que nuestros hijos tengan, hermano, con qué cubrirse. Amén. Pero es una obligación de nosotros los padres. Hablamos del techo, hablamos de la educación, hablamos de la vara, del callado. Es una obligación. Amén. ¿Y cómo será nuestro Dios? Si nosotros como padres, dice la Biblia, malos, damos buenas dádivas, dice el Señor, ¿cómo será nuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿Qué no nos proveerá el Señor a nosotros? Nos provee de todo lo necesario para vivir terrenalmente y para vivir espiritualmente. Amén. Y quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hablando de esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, en el versículo 17, miren lo que dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, es lo que dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, que nos da. Esa palabra allí, dar, es proveer, sino que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí está diciendo poner la confianza o poner la esperanza no en las riquezas, sino en Dios, que nos provee todo lo necesario en esta vida para que tengamos una vida digna. Amén. Y está hablando literal, pero también está hablando espiritualmente, porque no solamente nos provee las fuerzas, la salud, la inteligencia, sino que también nos da un trabajo, sino que también nos da, hermano, un carro, una moto, nos da lo que necesitamos, pero también te da los medios para que seamos salvos, para que tengamos una vida después de esta vida, para que estemos nosotros en un mejor lugar. Dios te provee todo lo necesario.
para que después no digamos, es que nos faltó esto, es que me faltó aquello. No, Dios te da todo y te lo da en abundancia. Amén. Lo natural y lo espiritual. Porque si algo el Señor Jesucristo se preocupaba, era de nuestras almas. Era de nuestras almas. Amén. ¿A dónde iban a ir nuestras almas? Y me encontré un versículo bien tremendo, hablando de proveer el Señor. Y está en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 14. 2 de Samuel 14, 14. Y mire el Señor hablando de esta provisión. Mire lo que dice. Voy a leer versión Biblia al día. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de Él para siempre. Es lo que dice. Él provee los medios para aquel que se ha apartado, para aquel que se ha alejado, para aquel que ha pecado, no siga separado de Él. Él te provee todo lo necesario, espiritual y materialmente. Él es buen Padre. Él es buen Padre, amén. Y usted bien lo sabe, hermano. Somos testigos de la misericordia que ha tenido el Señor con todos nosotros. Porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Si Él nos hubiese pagado conforme a nuestra maldad, nosotros ya no existiríamos. Pero la gran misericordia de Dios, hermano, derramada sobre nosotros, que nos provee cada día esa salvación, esa oportunidad para que nosotros y nuestra casa lleguemos a un arrepentimiento. Nos da los medios necesarios para que nadie pueda decir, es que yo no sabía. Yo no sabía que tenía un Dios. Y si yo iba humildemente, humillado a Él, Él me iba a perdonar. Nosotros tenemos que saber que hay una oportunidad y todos los días hay una nueva oportunidad. Todos los días nos provee. Dios, como buen Padre, hermano, todos los días está allí proveyendo. Está allí dando para que tengamos una buena edificación, para que tengamos un buen crecimiento. Nosotros debemos de tener un buen crecimiento, pero ese crecimiento va fundamentado o va establecido en Dios. Si Él te provee todo, hermano, te provee todo lo necesario para tener un buen crecimiento, entonces está en nosotros en tener el buen crecimiento o no, en tener buenas bases o no. Amén. Nosotros necesitamos estar bien edificados. Necesitamos estar bien edificados. ¿Para qué nosotros estamos bien edificados? Para luego edificar nuestra casa. Pero si nosotros no estamos edificados, ¿cómo vamos a edificar la casa? Primero tenemos que ser nosotros edificados para que nuestra casa pueda ser establecida conforme a nuestra edificación, conforme a lo que el Señor ha provisto para nosotros. O sea, este cuerpo, este templo, hermano, tiene que estar bien edificado, porque si no, se va a destruir, porque si no, no va a tener un buen crecimiento, porque si no, nuestra familia aún no va a tener un crecimiento, ni va a estar bien cimentada. Tenemos que estar nosotros bien cimentados, tener buen crecimiento para que nuestra casa aprenda de nosotros, para que nuestra casa también conozca lo que el Señor provee para poder tener un buen crecimiento, un buen desarrollo. Amén. Por eso es que de pronto nosotros hemos caído en muchos errores, y cuando nos hablan de esto nosotros decimos, no, un momentico, yo tengo buen crecimiento, pero mantiene renegando, pero mantiene en dificultades, mantiene en problemas y mantiene, digámoslo así, dice la Escritura, trabaja mucho, pero en saco roto. No mantiene, y siempre hay algo, siempre hay algo. Siempre es de una caída, de pronto para otra y otra.
Pero lo tremendo no es uno tener caídas. Lo tremendo es en dónde está uno cimentado. En dónde está puesta mi confianza. Ese es el problema. O ese es algo coyuntural. Nosotros debemos de tener, o el edificio debe de tener buen cimiento, buen bases. Si nosotros tenemos buen cimiento, buenas bases, seguro que va a ser difícil, aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, en que se caiga, en que nosotros podamos caer. Porque de pronto, hermano, hay problemas que hacen que el edificio tiemble, que hace que el edificio se caiga a pedazos, que hace que el edificio, hermano, se esté derrumbando. Pero todo, ¿por qué? Porque no tiene buenas bases, porque no tiene buenos elementos, porque no tiene buenas, por decirlo así, concreto, varillas y todo lo que necesitan para edificar. Y usted lo sabe, aquí cerquita, en el Éxito, al frente del Éxito. Hermano, qué tan tremendo ese edificio. Yo lo vi por televisión. El camarógrafo, hermano, se metió hasta allá. Cogieron una columna y con la mano, eso se caía, con la mano. Increíble. ¿Con qué materiales estaban haciendo o hicieron eso? Para, hermano, ser un riesgo. Porque era un riesgo, la gente vivía allá, pero era un riesgo de colapso. Entonces nosotros no podemos caer en ese riesgo de colapso, que de pronto nos caigamos. No, que de una vez nosotros estemos cimentados. Amén. Cimentados. La pregunta es, en esta mañana, ¿en quién o en qué estamos nosotros cimentados? ¿En quién o en qué? Amén. Si de pronto las dificultades o los problemas o algo nos hacen flaquear o hace que nuestro edificio esté quebrado o a punto de caer, o es un edificio que está firme. Porque mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 7 versículo 24, hablando de la estructura o hablando de un edificio, nos habla claramente allí en Mateo 7 capítulo 24. Mateo 7, 24. Y miren lo que dice Mateo 7. Dice la escritura, amén. Lo tenemos allí. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Sí, golpearon, la golpearon, pero miren lo que pasó. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Entonces, hay un fundamento. Fundamento. Llamada roca. Y dice la escritura que ese fundamento es un fundamento sólido. Es un fundamento en el cual pueden venir tormentas. Y dice, pueden golpear, sí, pero no se cae. No se cae. Pero al contrario, dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compara con un insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Y bien lo tremendo, usted sabe que el fundamento de la roca es un fundamento sólido. Es un fundamento que te da
firmeza. Es un fundamento, hermano, que te da sostenibilidad, que permanece. Pero el fundamento de la arena no tiene solidez. La arena, los que han ido de pronto a la playa, usted ve que usted da el paso y se empieza a hundir. Da el paso y se empieza a hundir. Pero la roca es algo firme, es algo que permanece. Pero llega a él el Señor y lo compara con el fundamento de la palabra. Palabra. Pero está hablando de una palabra sólida. Está hablando de una palabra verdadera. Está hablando de una palabra que se cumple. Pero esa palabra o el fundamento en una palabra de arena es una palabra que no tiene solidez. Hermano, ¿en dónde, ahora sí le pregunto, está puesto nuestro fundamento? ¿En la arena? Palabras de pronto negativas o esperanzas falsas que el mundo nos ofrece, o confianza en alguna persona, o en la palabra de Dios veraz, verdadera, que se cumple. ¿En dónde está nuestro fundamento? Porque si usted se da cuenta, en los dos fundamentos vienen lluvias, vienen tormentas, golpean, pero la diferencia la hace es que cuando vienen estos problemas o dificultades, uno cae y el otro permanece. No quiere decir que no vengan, porque es una gran mentira. Conviértase al evangelio y se le acaban los problemas. ¿Quién dijo? No, pero son más llevaderos. Pero es mejor, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que esta tribulación leve, esta tribulación no se compara con la gloria venidera. Es algo en el cual nosotros tenemos esperanza. ¿En dónde está puesto nuestro cimiento? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Si en la palabra de Dios o en la palabra que no tiene fundamento. En esa palabra que no tiene fundamento. Porque Dios, déjeme decirle, nos provee, porque dice que los dos tuvieron palabra. Dios nos provee los medios para que nosotros tengamos una buena edificación, para que nosotros tengamos un buen crecimiento. ¿Usted quiere verlos en esta mañana? Amén. Amén. Vamos a verlos. Los fundamentos que nos provee Dios para poder tener un buen crecimiento. Nosotros, la iglesia y nuestra casa. Amén. Vamos a verlos. Acompáñenme. Efesios capítulo 4. Miren lo que dice la escritura. Buen crecimiento, bases sólidas, base apostólica. Titulamos este tema. ¿Ya lo tiene conmigo? Dice la escritura. Vamos a leerlo desde el versículo 11. Desde el versículo 10, perdón. Miren lo que dice la escritura. Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó. Miren lo que dice. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Él te provee los medios, te provee los medios, pero ya somos nosotros, hermano, los que elegimos si queremos edificar en la roca o en la arena. Pero Él nos provee los medios. Y aquí está diciendo, hermano, que los ministros fueron constituidos por Dios. Es claro, desde el versículo 10, aquel que lo llena todo constituyó. No fueron los hombres, porque muchos hablan de esta palabra ministerial como si hubiese sido por hombres, y no es por hombres, es constituido por Dios. Pero es constituido por Dios apóstoles, profetas, pastores, y maestros. Son constituidos por Dios, pero constituidos por Dios con un fin, con un propósito. Provee para algo. Miren lo que dice: con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación. Constituye o da los ministerios o hombres en forma, dones en forma de hombres, como dice una versión, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de un varón perfecto. Tiene un propósito, y es de darnos a nosotros un crecimiento de aquellos santos o apartados o separados, para dar un crecimiento a la iglesia o al cuerpo de Cristo. Y esa palabra allí, perfeccionar, significa, esa palabra allí que vemos, uno de los fines, perfeccionar, significa catartizo. Significa catartizo. Y catartizo significa mobiliario completo, equiparse por completo, completar totalmente. Me gusta más esta, completar totalmente. O equipar. Los ministerios o el ministerio apostólico en cabeza, lo que hacen es equipar, llevar a otro nivel, equipar totalmente, completamente, para la obra y para la edificación de los santos. La edificación total o las personas que se consagran o separados para realizar la obra de Dios, para que tengamos un buen crecimiento en el cuerpo de Cristo a través del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero mire los propósitos. Él nos provee para que nosotros tengamos un buen crecimiento. Entonces necesitamos nosotros ser edificados apostólicamente. Necesitamos, hermanos, ser edificados apostólicamente, porque si no hay equipación, no hay edificación. Puede que haya un edificio, sí, porque ya lo vimos, pero ¿en dónde está puesta su simiente? De pronto puede crecer, pero ¿cómo puede crecer? ¿Cómo va a crecer? No hasta llegar a la plenitud del varón perfecto.
Porque se necesita, hermano, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, llamados los ministerios. Necesitamos una base que se llama el ministerio apostólico. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 20. Mira lo que está diciendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Roca. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Tremendo. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, yo, ustedes, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren lo que dice en este versículo. Se necesita el ministerio quíntuple, se necesita el ministerio apostólico para tener un buen crecimiento, para tener una buena edificación. La base apostólica dice: apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, hermano, piedra principal. Cristo. Sobre Cristo es que está edificado nuestras vidas, nuestras casas y la casa de Dios. Tiene que estar edificada, pero sobre la base de los apóstoles y profetas. Cristo es la roca, y todo lo que prediquen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene que ser cristocéntrico. No se puede salir, pero ellos son los que dan el fundamento, y lo vamos a ahorita ver por qué. Y mira que usted ve tan tremendo que el apóstol Pablo escoge a Silas. Escoge a Silas para ir a Siria, a Cilicia, enviados por los apóstoles para confirmar, dice la escritura, a las iglesias. A las iglesias. Pablo, apóstol. Silas, profeta. Hermano, y dice la escritura, allí lo que le estoy hablando, en Hechos capítulo 15, versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la iglesia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, confirmando, o dando firmeza a las iglesias. ¿A través de qué? De la palabra que predicaba de Cristo, del conocimiento de Cristo. Daba firmeza, daba conocimiento, daba fundamentos. El apóstol es el que da los fundamentos, y el profeta es el que ayuda, o el que da el crecimiento. Por eso nosotros vemos que una de las funciones proféticas es dar una edificación, dar una exhortación y dar una consolación. Es una de las características del profeta, que con su palabra edifica, pero con su palabra también exhorta, pero con su palabra también consuela. Entonces el apóstol coloca los cimientos, y el profeta ayuda al crecimiento, y el evangelista ayuda al crecimiento, y el pastor ayuda al crecimiento, y el maestro ayuda al crecimiento. Nosotros necesitamos tener un buen crecimiento con la base apostólica. Con la base apostólica, porque muchos, hermanos, no reconocen apóstol, conociendo que la Biblia lo dice. No lo aceptan, no aceptan esas coberturas, porque de pronto creen que le van a quitar la iglesia.
El viernes hablamos un poco de un principio que es de Dios y se llama el principio de autoridad, el principio de sujeción. Nadie puede tener autoridad si antes no está bajo autoridad. Pastor, es que yo llevo 20 años y yo como así que recibir una cobertura apostólica. No, yo sé que sin ellos no tengo un buen crecimiento, pero yo no me puedo sujetar porque llevo tantos años. Hermano, no tiene buen crecimiento. Iglesias que no reconocen el apóstol o el ministerio apostólico no tienen buen crecimiento. Y lo hablo, hermano, para que nosotros estemos apercibidos, porque vuelvo y lo digo, nosotros tenemos que tener buen edificación, buen crecimiento. No sé si de pronto no hemos tenido un buen crecimiento porque en la iglesia que íbamos o estábamos no hay o no reconocen el ministerio apostólico. La Biblia es clara, hermano, cuando dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cinco ministerios. Amén, amén. 5 ministerios, hermano. Unción quíntuple, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos tenemos que someter. Sea el que sea, hermano, se tiene que someter a unas autoridades. Es un ministerio quíntuple que nos ayuda a edificar. Y en el momento de Dios seremos exaltados. Tuve una experiencia, hermano, con un ministro que él decía y cuenta el testimonio que antes, en tiempos atrás, él no reconocía la cobertura apostólica. De pronto hablaba mal de apóstoles o de pronto los criticaba. No la conocía, pero el Señor se le reveló y el Señor le habló de este pasaje, de estos versículos, que necesitamos estar bajo cobertura apostólica para poder tener nosotros y la iglesia un buen crecimiento. Y dice que su iglesia no crecía, y dice que la iglesia era plana, y dice que la gente se dormía, porque siempre la predicación era la misma, porque siempre la predicación era una constante. Pero cuando él recibe la cobertura apostólica, todo cambió. Totalmente cambió. Cambió la manera de él ver la palabra de Dios, de él estudiar la palabra, de él leer la palabra de Dios. Hermano, hubo más luz en sus ojos, hubo más revelación en sus ojos. Dice que después de que él recibió la cobertura apostólica, su iglesia creció ostensivamente en personas, pero también en sabiduría, también en revelación. Porque es diferente, hermano. Es diferente. A un lugar que vamos los lunes a predicar, van muchos pastores allá a predicar. Y gloria a Dios, no es que Dios me guarde de ufanarnos. Pero dicen los muchachos: pastor, ¿por qué no viene más seguido? Es que nosotros nos sentimos muy bien cuando usted viene y nos predica la palabra y explica la palabra. Y yo le he dicho: no, gloria a Dios, porque los demás pastores que vienen o pastoras nos hacen aburrir, nos hacen dormir. Hermano, es diferente esta palabra. Esta palabra es diferente. Esta palabra, hermano, nos hace vibrar. Amén, amén. Necesitamos nosotros ser edificados por la base apostólica. Amén. Y si no, mira, hermano, la Biblia dice en Mateo capítulo 4 lo que el Señor hizo primero cuando comenzó o cuando iba a comenzar su ministerio, fue ir a elegir los apóstoles. Dice la escritura en Mateo capítulo 4 versículo 17. Mateo capítulo 4, 17. Miren lo que dice.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba las redes en el mar, porque eran pescadores. Lo primero que hizo el Señor cuando comenzó su ministerio fue ir por los 12 apóstoles, 12 columnas, 12 bases para que sostuvieran la iglesia. Hermano, es un simiente donde está parada la iglesia, donde está parado nuestro ser. Y pueden venir tormentas, puede venir lo que sea, pero ahí estamos firmes, porque estamos fundamentados en la roca, basada en la base apostólica. En la base apostólica. Puede que tengan una base de la roca, fundamentada en la roca, pero fundamentada ¿en qué? No en la base apostólica, hermano. Y la necesitamos. Eso fue lo primero que el Señor Jesucristo fue hacer: llamar a sus apóstoles, porque tenía que ser una base apostólica. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 2 versículo 9: miren lo que dice. Miren lo que dice Gálatas: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles del Señor Jesucristo. Nos dieron a mí, habla el apóstol Pablo, y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Está hablando de unos apóstoles, columnas de la iglesia. Columnas que sostengan el edificio, bases que sostengan el edificio. Es tremendo. Necesitamos, hermano, unas buenas bases fundamentadas en la roca llamada Jesucristo. Pero esas bases se llaman ministerio apostólico. Ministerio apostólico. Y si no me cree, mire que no es casualidad que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 versículo 14, que la nueva Jerusalén tiene unas bases. Tiene unas bases. Y mire, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 apóstoles del Cordero. Tremendo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 14. Cimientos. Y esos cimientos eran los 12 apóstoles del Cordero. Cimientos apostólicos. Pero mucha gente, hermano, critica el ministerio apostólico, desconociendo, porque dicen que los apóstoles eran hasta Jesucristo. Dicen que los apóstoles eran hasta Jesucristo. Pero ¿y entonces qué diremos con el apóstol Pablo? ¿Y qué diremos con el resto de los apóstoles? ¿Qué diremos con Apocalipsis capítulo 2 versículo 2, que dice a la iglesia, el apóstol Juan, a la iglesia de Éfeso? Dice: y conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso fue después de Cristo. Estamos hablando en Apocalipsis capítulo 2 versículo 2. Está hablando que en esa iglesia de Éfeso habían unos que se proclamaban ser apóstoles y no lo eran, y querían ser, y querían fundamentar iglesias, y querían levantar iglesias. ¿Pero bajo qué? Porque dice que tenían que ser probados. Porque ahora hay una moda que se llama apostolitis, y de pronto muchos quieren ser apóstoles
Y como saben de esto, entonces se autoproclaman apóstoles. Y no, la Biblia dice que hay que probarlos. Que hay que probarlos. Y una de las cosas, hermano, que caracteriza a un apóstol es que el apóstol tiene llamamiento de Dios. Tiene llamamiento de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice que el apóstol Pablo lo llamó el Señor Jesús. El Señor Jesús. También dice en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1, el título de este pasaje dice: Pablo defiende su apostolado. Aún en los corintios también estaban allí probando a los apóstoles, porque muchos se proclamaban apóstoles sin serlo. Y dice la escritura, Pablo defiende su apostolado. Y Pablo dice: yo vi al Señor. Una de las señales, aunque es muy subjetivo, es que deben de ver al Señor o haber visto al Señor. Pero vuelvo y lo digo, es muy subjetivo, porque no todos vieron al Señor, pero sí les hizo el llamado el Señor mismo a través del Espíritu Santo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, dice que predicaba la palabra y era maestro. El apóstol debe tener una característica, y es que le gusta los remas de Dios, que le gusta enseñar. El apóstol tiene una característica, y es que funda iglesias, da los fundamentos a las iglesias, que cubre iglesias. Una de las características, hermano, 1 Corintios 3:10, que cubre iglesias. 2 Corintios 12:12, que tiene señales, que tiene respaldo de Dios. Es que es un apóstol, pero la palabra de él es una palabra plana. Pero la palabra de él es una palabra que no tiene respaldo de Dios, que no tiene señales, que no tiene prodigios, que no tiene milagros. Hermano, cuidado, hay que probarlos. Pero también dice que el apóstol, ministerio apostólico, prepara, según 2 Corintios 2:2, prepara la amada para matrimonio. Prepara la amada para matrimonio. Pero es incoherente, es algo que no entiendo, como personas que dicen ser apóstoles predican y cubren iglesias y predican de la prosperidad y predican de quedarse en la tierra y predican que Cristo ya se demora. No, hermano, una de las características es que el apóstol prepara a la iglesia para casarse, para matrimonio. Es una de las características. Por eso entendemos, hermano, la edificación. Por eso entendemos, hermano, la preparación. Por eso entendemos el crecimiento. Y muchos dicen, no, es que no habían apóstoles. Ya después del apóstol Pablo o así, no más. No. Porque miren lo tremendo. Le voy a mostrar algo. Si el Señor Jesucristo tenía apóstoles, ¿será que el Padre tenía apóstoles? ¿Será que el Espíritu Santo tenía apóstoles? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Será que si el Padre, si el Hijo, tenía apóstol, será que el Padre no tenía apóstol y el Espíritu Santo no tenía apóstol? Para nosotros decir, no, es que eso solamente era hasta Jesucristo. No, no era solamente hasta Jesucristo. Porque, mire, el profeta del Padre, ¿quién es? Apóstol, el apóstol del Padre. ¿Quién es el apóstol del Padre? Hebreos capítulo 3 versículo 1 habla de Jesucristo
como el apóstol del Padre. Ya vimos los apóstoles del Señor Jesucristo, los conocemos, pero también hay apóstoles del Espíritu Santo. Y a través de la Biblia vemos algunos.